recibiendo aquí en Tandil Despierta a la doctora Miriam Argañarás. Se trata justamente de una pediatra que forma parte de Consultorios de la Familia de AMEM. Bienvenida, doctora, ¿cómo le va? Buen día. Muchísimas gracias, buenos días. Sí, casualmente yo llegué en el 2001 desde Buenos Aires a esta ciudad que vio nacer a mi marido, así en el vínculo, e incursioné ya en Buenos Aires, me formé en la UBA, elegí pediatría por esta cercanía que tiene esta especialidad precisamente con la vida. En la vuelta que tiene hacia uno, la satisfacción de ver un chico desde que está probablemente en la panza de la madre, y hablamos de los famosos 1000 días, los primeros 1000 días, acompañar todo lo que es el crecimiento, el desarrollo, la adquisición de habilidades, que es maravillosa. Y realmente fue eso lo que me atrajo de la pediatría, la conexión con la vida, la niñez. Qué lindo cuando uno es pareja y tienen que elegir el pediatra para su futuro hijo y va la mamá y el papá embarazados a charlar con la doctora. ¿Le pasará esto habitualmente? Digo, cuando vos tenés que elegir a un pediatra para tu futuro hijo, después el segundo, el tercero, los que tengas, siempre generalmente el mismo pediatra, pero el primero... Sí, yo lo que sugiero es las charlas. Esto básicamente tiene que ver con que quien fue padre una vez, 2 veces, por ahí ya un poco conoce el tema. Pero ¿qué pasa con el que es por primera vez padre, madre? Que tiene todo un acompañamiento familiar de abuelos, futuros abuelos, improntas, va a dar la tía, todo el mundo habla, pero realmente a veces necesitan esta palabra profesional, este asesoramiento. Siempre hacemos hincapié en lo que tiene que ver con quitarse las dudas, porque bueno, va a ser los primeros padres que tiene este niño y a la vez este niño va a ser su primer hijo, o sea que de repente esto es una sensación, un sentimiento nuevo. Nosotros recalcamos siempre en la importancia de la formación, de la educación, de saber aquellas cosas que lo pueden inquietar a los padres, desde las horas de sueño, la posición para dormir, qué esperar a determinada edad. Esto es muy importante porque si bien nosotros, desde la Sociedad Argentina de Pediatría y desde nuestra formación, sabemos que hay hitos madurativos y de desarrollo y de crecimiento que se dan a determinadas edades, pero también tenemos que saber que cada chico, cada niño es único y que por ahí una pequeña diferencia en los tiempos de adquisición de esas pautas no son suficientes para poner un rótulo, para alarmar. O sea, sí hay que tener presente la mirada y para eso está la educación, está la enseñanza, está la formación y transmitirle esto de una manera clara a estos papás. Yo lo que rescato en las consultas, cuando el niño ya viene a consulta, cuando ya tenemos este bebecito, es en la importancia de la mirada de los padres. Esto es fundamental. Yo suelo decirle a estos papás es, contame vos, porque yo puedo ver al bebé media hora en la consulta, depende de la edad, puedo verlo cuando recién nacen, le dan de alta en la neo y lo veré 3 veces el primer mes, el control a las 48 horas, a la primera semana, al mes, y luego ese control será mensual. Pero a veces surgen dudas, surgen inquietudes que estos padres tienen que poder encontrar algo, alguna respuesta o algo que les dé tranquilidad. Es fundamental que estos padres se sientan acompañados, se sientan tranquilos. Y bueno, esa es nuestra función también. No es solamente atender al niño enfermo, es tratar de promover esta mirada de los padres. Entonces siempre les digo, bueno, a ver, yo lo puedo ver media hora en esta consulta, pero el que lo ve 24 horas por día, en cuanto a cómo duerme, cómo respira, cómo se mueve, si este movimiento es normal, qué puedo esperar, cómo debe dormir, cómo debe tomar el pecho, o bueno, si han elegido o no tienen la suerte de la lactancia materna, bueno, ¿qué es lo mejor y cómo fomentarlo? Esto para mí es fundamental. La palabra del padre, de la madre, del cuidador, de la abuela, quien se ocupe, quien tenga ese rol,
para nosotros es fundamental. Doctora, la interrumpo para recordarle a la audiencia que estamos con la doctora Miriam Algañarás, es pediatra de los consultorios de la familia de AMEM. Exactamente, mencionaba permanentemente los padres, justamente el rol de la madre y del padre también, porque bueno, muchas veces históricamente la crianza de los chicos era solamente tarea de la madre. Ahora el padre en los tiempos modernos se ha incorporado y mucho, ¿no? Y por suerte porque digamos que la madre desde que tiene ese bebé pasa a un rol absolutamente de cuidadora, donde el apoyo de la pareja, el apoyo del padre es fundamental. Pero no solo como apoyo, sino también el padre como figura activa en ese cuidado. Ya pasa a ser una familia, ¿sí? Y este concepto es muy importante. Nosotros vemos desde ese bebecito, si bien los primeros 30 días generalmente son terreno del neonatólogo, y luego pasa después de los 30 días a ser terreno del pediatra, suele darse que uno termina viendo a estos niños y los acompaña durante un lapso bastante prolongado, incluso hasta la adolescencia. Yo en el hospital de niños, donde ejercí muchos años, también teníamos un consultorio de adolescencia. Este consultorio también era muy útil, precisamente porque es otro momento de crisis, podemos decirlo, una crisis vital, donde esta familia se encuentra nuevamente en un terreno desconocido, ¿sí? Así que a lo largo de la vida volvemos a insistir en esto de qué esperar. Y a veces los chicos que llegan a la adolescencia se encuentran, y la familia se encuentran en un dilema, ¿no? Porque justo en ese momento tan particular, tener que cambiar de médico con la confianza con su pediatra desde niños. Qué lindo eso que hicieron. ¿En qué hospital estuvo, doctora, en Buenos Aires? En Buenos Aires, bueno, he pasado por el Hospital Posadas, por el Hospital Instituto de Aedo, he pasado por varios hospitales con formación en el Gutiérrez, con formación en el Garrahan. Uno a veces tiene esas rotaciones que lo llevan por distintos lados. Pero que le dan una experiencia increíble. Y por elección elegí un hospital, que es el Hospital Paroissien, que hoy está en una zona, ya en esa época era una zona bastante difícil, en Ruta 3, La Matanza, kilómetro 21, pero un hospital donde realmente aprendí a ver patología de la más variada y diversa. Así que bueno, contrastaba un poco lo que era el conurbano con lo que llegaba a los grandes hospitales. ¿Sí? Pero todo sirve. Realmente hay alguna frase que dice que el conocimiento está en los libros y la sabiduría está en la experiencia. Yo no me considero sabia porque la experiencia se va gestionando día a día y cuando y además realmente... el famoso ojo clínico del profesional se va entrenando. Y además, realmente que sería muy pomposo decir yo soy una sabia. Realmente creo que eso es un gesto omnipotente porque uno va aprendiendo continuamente y por ahí cuando menos lo espera. Y yo he aprendido mucho de los padres. Realmente he aprendido muchísimo de los padres porque uno tiene una visión cuando recién se forma, que es joven, sesgada por el cientificismo, y después realmente encuentra que hay otras maneras. Y es en esas otras maneras donde está el enriquecimiento. Generalmente yo trato de hacer hincapié en lo que es la prevención. Nosotros sabemos que los accidentes son muy frecuentes en la infancia y que los niños son hábiles exploradores y encuentran aquello que es peligroso en el rincón menos sospechoso. Sí. Así que bueno, siempre la prevención, la formación, la educación, la higiene de las manos, los cuidados, la preparación de los alimentos, así como se incorporó la presencia del padre en los últimos tiempos, también se ha vuelto a una mirada más hacia lo que es una alimentación más saludable. Realmente con el aumento de la obesidad infantil, de la hipertensión arterial y de problemas que antes eran solamente de las personas grandes, es como que se volvió a mirar qué pasa con esto de la alimentación con ultraprocesados. De repente siempre aparece un familiar que dice, y cuando nosotros éramos chicos comíamos esto y aquello y éramos sanos. Y de repente pensar que en el contenido de unas papitas procesadas, bueno, no son papitas y nada más. Es como que de repente sí, por ahí la abuela fritaba en grasa, no estaría del todo ok, pero eran papas.
¿sí? Y de repente no tenían agroquímicos, no tenían colorantes, no tenían saborizantes. Entonces, bueno, pensar en la injerencia de lo que se come también. Los cuidados del sueño, qué pasa con el tema de la exposición a las pantallas. Eh, Hay un pediatra sanitarista, Florencio Escardó. Florencio Escardó fue por allá, por el 1900 que nació este hombre en Mendoza, pero que le dio un cambio fundamental a lo que era la pediatría, porque aunque hoy nos parezca común, esperable, que el niño internado esté al lado de la madre, esto no siempre fue así. El doctor Escardó fue el que logró que en el Hospital Gutiérrez, en su famosa sala 17, se internasen conjuntamente la madre con el niño. Porque esto generó todo un revuelo. O sea, de repente los chicos estaban viviendo lo que se llama hospitalismo, donde se alimentaban con unos biberones que colgaban de algunas estructuras prefabricadas de alambre, Claro. sin contacto humano. Bueno, entonces, veamos la importancia del contacto humano. Nuevamente, el sostén, el pecho a pecho, el acompañamiento, la mirada amorosa. Por eso decía, si tienen suerte de darle lactancia materna, fantástico. No hay lactancia materna, no se puede, no se quiere. Bueno, respetemos eso, pero recordemos el piel a piel. Y el doctor Escardó, ya en aquellas épocas, decía, él era escritor además, mínimo de pantalla, estamos hablando de 1950, mínimo de pantalla, media hora por día, es suficiente. A los chicos la pantalla no. Decía él que es el opio de los pueblos, pero con reparto a domicilio. Bueno. Doctora, la verdad que siempre es un gusto charlar con usted y la vamos a tener que volver a invitar. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Doctora, ¿dónde atiende? ¿En cuál de los consultorios? Estamos atendiendo en AMEN, en la calle 4 de Abril y Las Heras, así que bien, disfrutando de este proceso. Bien. Qué lindo. Bueno, la vamos a tener nuevamente por acá, sí. Podemos hablar de vacunación, podemos Bien. hablar de accidentes. Lo mío es la profilaxis, la prevención, los cuidados, una mirada un poquito más amplia que quizás me ha dado los años. Y la pasión que tiene por la profesión Sí, que, y la que la pasión. transmite. Bueno, Sí. muchísimas gracias. Consultorios de la familia, recuerden ustedes, allí en Amén. Bueno, ahí la van a encontrar la doctora Miriam Algañarás, pediatra y una apasionada por esta especialidad.